están aquí los pescadores. Mm, ya, tío.
Hola, muy buenas tardes. Espero que se me escuche. Y nada, bienvenidos a todos a esta tercera jornada de seminario de Maratón Oleícola que ha organizado con todo el cariño del mundo la Fundación del Grupo Oleícola Jaén. Quiero darle paso, por primero, al presidente de la Fundación del Grupo Oleícola Jaén y seguidamente pasamos a presentar a los dos gran ponentes que tenemos la tarde de hoy. Por favor, presidente. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy es miércoles y el tercer día del Maratón Oleícola. Hoy tenemos con nosotros directamente a dos grandes doctores y sabios del sector oleícola, don Marino Uceda y don Rafael López Uceda, de IADA Ingenieros, los cuales directamente nos hablarán con extensión del olivar en tiempo de crisis y también igualmente del futuro. Toda aquella persona que tenga cualquier cosa en el tintero, no la deje de preguntar. Háganlo saber, por favor. Desde aquí le doy mil gracias a todas aquellas personas que ya con tercer día consecutivo están oyéndonos. Darles mil gracias y de aquí le doy un fuerte abrazo de corazón virtual a todos ustedes. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, presidente. Me voy quedando abrumado esta tarde, ¿no?, de la cantidad de gente que está entrando y gente de todas partes de España e incluso del mundo, ¿no? Y algo bueno tenía que tener esta situación y bueno, que estas nuevas tecnologías nos valgan a todos para que estemos unidos y para que estemos informados. Como he dicho antes, la Fundación del Grupo Oleícola Jaén ha querido organizar este seminario como fuente de información y entretenimiento ante una situación antes nunca vivida por nadie, ¿no? El mundo se ha ralentizado realmente, pero la vida sigue y más pronto que tarde tendremos que volver a la normalidad. Es por ello que tenemos que seguir ocupados para conseguir nuestros objetivos. Qué duda cabe que nuestros planes actuales han cambiado y que esta situación nos puede hacer cambiar pues, manera de pensar, nuestras costumbres, nuestro hábito de consumo incluso, pero que seguro que también aparecen nuevas oportunidades, no me cabe la menor duda. Ya llevamos 2 tardes de este seminario donde hemos podido tener el lujo de que nos acompañara don Juan Vilar, en el que hicimos un recorrido por todos los datos de consumo, de olevicultura general, de plantaciones, de precios, de tendencias, y así como también ayer a don Marcos Reguera, donde también estuvimos viendo el campo de la gastronomía y esa evolución que está teniendo la gastronomía concretamente española, y que al final no tenemos que olvidar que ellos son un gran canal de consumición nuestro y al final son los que ponen en sus platos nuestro gran producto más preciado. Hoy contamos con dos grandes expertos del mundo agronómico, como son don Marino Uceda y don Rafael López de IADA Ingenieros, ¿no? Ellos han titulado su ponencia El olivar en tiempo de crisis, presente y futuro. Y si me permití, ese tiempo de crisis pues lo teníamos hasta hace unos días, pues que las palabras más pronunciadas eran aranceles Trump, Brexit, manifestaciones del sector primario, precios a la baja, una producción esta que acaba de concluir que ha sido una media a la baja y unas salidas mensuales que dan bueno, un cierto desahogo, ¿no?, en donde se está creciendo mucho el tema de ventas. Paso a presentar sin más dilación a don Marino Uceda, el cual es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Jaén, tiene una experiencia profesional como investigador, ha sido ingeniero contratado por el INIA del MAPA desde noviembre del 75 hasta el 80, funcionario titulado superior del INIA hasta el 80, jefe del equipo del INIA, jefe de equipo de la Dirección General de la Investigación de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, asesor técnico en experimentación de Dirección General de Investigación, investigador titular del Instituto Andaluz de Investigación y ha participado en numerosos proyectos de I+D, ¿no?, en 22 proyectos como investigador principal, 15 proyectos de investigación competitivos, 7 proyectos de investigación no competitivos, un largo etcétera, aparte de libros, ponencias, numerosas catas, numerosos viajes, que gran parte nos dará conocimiento de hoy de ello. Y también don Rafael López, que el puesto que tiene encargado en su empresa de IADA de Ingenieros es director de área de ingeniería, dirige y coordina los proyectos de ingeniería llevados a cabo de la empresa, lidera el asesoramiento en campo a los diferentes clientes y los proyectos de transformación olivar, colabora en los proyectos de asesoramiento para la elaboración de aceite de oliva virgen extra
de alta calidad y control de producción, así como es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, técnico API en cultivo e industria por la Junta de Andalucía y máster de gestión de empresas oleícolas. Bienvenidos a los dos y os dejo todo este público que tenemos la suerte de tener y nada, todo vuestro y bueno, si no os parece mal lo iré interrumpiendo cuando haya ciertas preguntas o ciertas inquietudes en las que podamos ir resolviendo a la gente. Perfecto, pues muchas gracias, Joaquín. Yo en primer lugar quería mostrar mis condolencias y el pésame a todas las personas que han tenido la desgracia de perder a un ser querido en estas terribles circunstancias y muy especialmente a los que nos acompañan si han tenido la desgracia de tener alguna muerte en su familia. Por otra parte, dicho esto, y hay que tomar esto con ánimo, quiero felicitar al Grupo Oleícola Jaén por esta iniciativa. Yo creo que nos va a permitir, primero, quizás despejarnos un poco de todo este ambiente que vivimos recluidos en casa y sobre todo, pues al final, transmitirnos ideas que nos van a proporcionar pues nuevas salidas, nuevas oportunidades que nos van a enriquecer y seguro que nos van a ayudar. Por otra parte, quiero agradecer al Grupo Oleícola Jaén la oportunidad que nos dan de expresar pues, nuestras ideas, que lógicamente no serán compartidas por todos, porque todo es discutible. Yo ya aprendí hace mucho tiempo que la verdad absoluta no existe, y cuanto mayor soy, y ya voy para adelante, pues más me doy cuenta de que cada vez he investigado más, he trabajado más y sé menos. Esta es una realidad. Bien, está claro que nos encontramos en una crisis que podríamos llamar doble. Primero, una crisis general creada por este COVID-19 que nos está maltratando y que lógicamente va a derivar posteriormente, y esto sí es importante, en una crisis económica que nos puede afectar y veremos cómo. Y después de unas condiciones nuestras particulares, como antes decía Joaquín muy bien, en el sentido de que nos va a dar pues una sensación de precios bajísimos que hace que no sean rentables la mayoría de nuestros olivares. Pero como digo, siempre hay que ser positivo. ¿Y qué es lo que nos ofrece o qué es lo que nos pide en este momento en la situación actual? Pues yo creo que nos pide una reflexión. Siempre en tiempos de crisis y de dificultad hay que reflexionar. Y esa reflexión nos puede llevar primero a hacer una fotografía de cuál es el presente del olivar y analizar cuáles son las causas y fundamentalmente dar soluciones. Para ello, a mí se me ha ocurrido hacer pues un análisis muy liviano, como es natural, que es análisis de debilidades, de amenazas, fortalezas y oportunidades, famoso análisis DAFO, que nos puede indicar un poquito por dónde van las cosas. No quiero ser exhaustivo porque esto sería interminable, sino sencillamente centrarnos un poco en todo lo que es el tema de olivicultura. ¿Qué debilidades presenta nuestro cultivo? Hay uno fundamental, que es un cultivo leñoso, cultivo permanente. Es un cultivo permanente y leñoso que lógicamente no nos permite el hacer un cambio de cultivo como podríamos hacer si estuviéramos cultivando cebadas, soja, girasol. Tenemos una relación de precio. Ahora que el precio del aceite de oliva está baja, me pasó adelante una nota que ya está en lampante a 1,665, es decir, verdaderamente una ruina. Pero con todo y con eso tenemos una relación de 2,5 a 1 con su sustitutivo. De ahí que yo insista mucho que esto no puede ser una commodity. Si es una commodity, estamos perdidos. Hay otro tema que también nos da una gran debilidad, que es la poca diferenciación de los aceites de oliva por el consumidor. Cuando uno hace alguna pregunta, yo doy clases en algunos másteres en Madrid, doy clases en varias universidades, y cuando los alumnos que vienen a aprender de este tema le preguntan la diferenciación, la mayoría no saben distinguirlo. Esto es terrible. Esto es terrible porque si no se sabe distinguir, no se sabe apreciar. Y luego hay muy poco conocimiento por parte de los consumidores. Tienen una idea de que es un aceite de calidad, pero no saben gran cosa. ¿Qué amenazas tenemos en esta situación? Pues tenemos unas amenazas claras. Son nuevos países que entran en producción,
creo que Juan ya estableció pues un elenco de todo lo que está pasando. Algunos, pese a que se pueda creer que pueden ser amenazas, para mí no lo son. Esos pequeños productores que entran de países exóticos desde el punto de vista de latitudes en otra época, como puede ser Canadá, como puede ser. Esos son importantes porque inician el cultivo del olivo, prueban el aceite de oliva, se habitúan al aceite de oliva e importan el aceite de oliva. Pero sí países que están dentro de las franjas que limitan las latitudes de cultivo y donde se han hecho unas plantaciones pues mucho más adecuadas al día de hoy, con unos marcos que permiten dos cosas fundamentales: una producción elevada y sobre todo una recolección que nos permite tener unos costes muy ajustados. Por otra parte, tienen también, nosotros tenemos como amenaza unos costes de los inputs muy elevados. Me comentaba hace poco, o comentaba yo hace poco en Los Ángeles, Estados Unidos, que estaba hace un mes y medio, 2 meses, sobre cuáles eran las tarifas eléctricas. ¿Cuánto le costaba? Y me decía uno de los compañeros de evaluación de la análisis de aceite de oliva, me decía: mira, yo en mi casa, teniéndolo todo eléctrico, pago en torno a $25 al mes. Imaginaros lo que pagamos nosotros al mes por la electricidad. Eso además, si se lleva al campo, nos hace que nuestros inputs sean enormemente caros. Tenemos unos costes de mano de obra y una dependencia fuerte, y unos costes medioambientales, porque creo que eso luego al final se convertirá en una fortaleza, que es: tenemos mucho cuidado con el medio ambiente y debemos de tener más cuidado aún con el medio ambiente y no utilizar productos que puedan ser solubles en los aceites y que nos puedan dar residuos. Y finalmente tenemos, lógicamente, las amenazas de los aceites sustitutivos. En este momento, sobre todo después del COVID-19, se producirá, por desgracia, pues una caída de la renta de la familia, y es fácil todavía, por lo menos en España y en otros puntos del mundo donde no se conoce, ir a aceites más baratos sin tener en cuenta la calidad, tanto desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista de composición, como desde el punto de vista nutricional. ¿Qué fortalezas tiene? Pues tiene una fortaleza muy clara. Está considerado en todo el mundo. Yo creo que conozco casi todos los países olivareros. Me pasa un poco lo que Juan Vilar. He sido un viajero impenitente. Siempre se tiene una gran estima al aceite de oliva. También se sabe que es un consumo saludable y, por supuesto, está englobado en algo fundamental, muy apreciado en el mundo, como es la dieta mediterránea. Esto nos lleva a unas oportunidades. ¿Cuáles son? Pues lo primero que hacer es, claramente, es llevarnos a incrementar la información y la formación de los aceites de oliva vírgenes. ¿Cómo los debemos de implementar? Siempre dándolo como un alimento saludable. Leía antes lo que decía el profesor Gaforio, que es catedrático de inmunología de la Universidad de Jaén, en la lista olivarica del 18 del 3 del 20, es decir, hace 3 días, que decía que el aceite de oliva virgen es un perfecto aliado contra infecciones bacterianas y víricas. Fijaros bien lo que supone en este momento eso. Está claro que tiene como oportunidad que es el mejor alimento, la mejor grasa que se puede utilizar. Tenemos una oportunidad de mejorar la calidad. Veremos ahora algunos datos. Tenemos que hacer reducción de costes. ¿Por qué la reducción de costes? Porque a veces hemos sido alegres de corazón en los cultivos, no siempre hemos sido eficaces, porque a veces cuanto más gastan no quiere decir que tengan más rentabilidad, sino a veces tienen menos rentabilidad. Y hay que valorizar los subproductos. Los subproductos del olivar, en algún momento determinado, y de la industria del aceite de oliva, se han considerado casi residuos. Y tenemos que transformar esos residuos en subproductos aprovechables y valorables. Está claro que tenemos en el residuo que nos sale, es decir, el efluente que nos sale de la almazara, que es el orujo, tenemos un aceite muy interesante desde el punto de vista de utilización en fritura como alternativa a los aceites de semilla. Tenemos que valorizarlo, tenemos que hacer ensayos. Nosotros hicimos ya alguno hace mucho tiempo sobre cómo se comporta la fritura, el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de soja. Y además tenemos que hacer algo que ya se está intentando hacer, que es el compostaje de esos elementos una vez extraído el aceite,
que nos va a proporcionar tres cosas fundamentales. Primero, la valorización. Segundo, el aporte de materia orgánica a unas tierras absolutamente yermas en materia orgánica. Y tercero, unos aportes de nutrientes que son, al final, renovables. Y finalmente, como oportunidad, vamos a tener la reestructuración del olivar. El olivar, como ahora veremos, veis en la siguiente transparencia, cuál es la situación de la olivicultura mundial, pues tenemos un total de 11,5 millones de hectáreas, de las cuales el 70% está en tradicional, el 22,5% es en intensivo y el 7,5% está entre alta densidad y superintensivo. Y luego haré la diferenciación de ambos porque creo que tiene importancia. El regadío está en un tercio, el resto está en secano, pero fijaros bien, el 80% del olivar intensivo, alta densidad y superintensivo está en regadío. Y los superintensivos y alta densidad están casi en el 100% en regadío, aunque se empiezan en realidad a realizar plantaciones en secano. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es porque al final hay que buscar la rentabilidad. Como decía, vamos a tener una serie de oportunidades en esta situación. La primera, como decía, es información y formación a consumidores. Es claro que tenemos que aprovechar realizar campañas que informen al consumidor con especial énfasis en los aceites de oliva vírgenes, ¿de qué? De sus beneficios para la salud, de que es un producto que, aunque parezca caro, es muy económico porque el consumo por habitante y año es muy bajo. Yo le hacía no hace mucho una reflexión a un periodista del Mundo que me decía, ¿y por qué se tiene ese criterio? Pues no lo sé. Quizá porque España pasó un tiempo que fue producto de primera necesidad, pero fijaros bien. Supongamos que incrementamos el precio del aceite de oliva en 2 euros por litro, que es prácticamente al precio de llevarlo el doble. La repercusión que tendría en un consumidor a lo largo del año no llegaríamos, estamos en 11,5 kilos, no llega a 12 kilos, sería 22, 23 euros al año. ¿Creen que de verdad es caro este producto noble de una calidad nutricional excepcional que nos puede proteger en nuestra salud? Porque no es un medicamento, pero sí un alimento funcional. Por tanto, se ha de poner muchísimo énfasis en los beneficios para la salud. Y para ello hay que hacer campañas intensas y prolongadas, aprovechando ahora mismo la receptividad que tiene el consumidor para temas de salud, sobre todo cuando estamos en una crisis de salud como la que nos está produciendo la pandemia por el coronavirus o el COVID-19. Antes de ayer me llamaba la atención y me preocupó la situación que nos describía Juan Vilar diciendo que se ha incrementado en el mundo el consumo de aceites totales, es decir, de grasas vegetales y grasas animales, grasas fluidas y grasas sólidas, en un 22%. Y de ese pastel solamente el 2% lo ha conseguido el aceite de oliva. Esto significa que no estamos haciendo bien las cosas. También significa una oportunidad. Hay capacidad para poder llegar y hay capacidad para que se pueda incrementar el consumo. Por ahí creo yo que debemos de ir. No podemos ir por otro sitio. Mejorar la calidad. ¿Se puede hacer un esfuerzo? Pues claro que se puede hacer un esfuerzo. Si veis en el cuadro siguiente, nos encontramos cuál ha sido lo que se ha establecido el año pasado sobre la producción y tipos de aceite. Fijaros bien que, si puedes pasar, Rafael, exactamente. Fijaros bien que en Andalucía el 39% de aceite es virgen extra y el 61% es virgen y virgen lampante. Esto nos da la oportunidad de poder incrementar la calidad, pero para ello tenemos que tener, lógicamente, la voluntad de hacerlo. Fijaros que no es tan difícil. Castilla-La Mancha, una comunidad que está al lado, tiene el 84% de aceite de oliva virgen extra, según los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura. ¿Qué es lo que ocurre? Que, lógicamente, en las plantaciones que llamamos de alta densidad y superintensivas, la recolección es rápida y puede producir casi el 100% de vírgenes extra y de vírgenes extra de alta gama. Es decir, tenemos recorrido, podemos hacer un esfuerzo, debemos de hacer un esfuerzo. Nosotros la única arma que tenemos para competir es la calidad, no tenemos otro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entiendo yo, en el campo, realizar las labores racionales y que preserven la calidad del aceite. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque a veces estamos haciendo
una serie de operaciones que, con toda nuestra buena voluntad, creyendo que estamos incrementando nuestra productividad, es verdad, pero estamos poniendo en riesgo la calidad en otros aspectos. Os pongo 2 ejemplos para que lo entendamos fácilmente. Intentamos buscar unos rendimientos muy altos en la aceituna. A veces equivocadamente, porque la lipogénesis es la que es y una vez que termina no se forma más aceite. Lo que sí se tiene es más rendimiento industrial, maldito rendimiento industrial. ¿Por qué? Porque disminuye el peso del fruto, se pierde agua y la relación grasa-peso se incrementa. Pero claro, eso conlleva una serie de riesgos, como es fruto de caída al suelo, etcétera, etcétera, que nos hace perder la calidad. Los procesos industriales tienen que ser muy respetuosos con la calidad y ya van siendo, afortunadamente, vamos teniendo cada vez mayor cuidado. La gente está, sobre todo los almaceneros, las cooperativas, están teniendo, yo creo que verdaderamente, mucho más cuidado y se está mejorando la calidad, nada más que el cuadro anterior no lo dice. Y yo creo que ser muy riguroso en el etiquetado de la calidad del aceite de oliva, la calidad del producto. No se etiqueta, a veces se etiqueta, pero luego nos encontramos con algunas sorpresas en cuanto a lo que dice la etiqueta y lo que nos encontramos dentro. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Estamos los agricultores dispuestos a hacerlo? Yo creo que sí. Si lo explicamos, sí. ¿Tenemos las almazaras preparadas para cumplir esos objetivos? Sí. ¿Se pueden mejorar las almazaras? Claro que sí. Quizá haya que empezar a tomar decisiones diferentes, no solamente a la productividad, no solamente a la rentabilidad por disminución de costes, sino también al incremento de la calidad. Comentaba yo antes fuera del micrófono lo que ocurría en esas almazaras que se han montado en Australia, precisamente la lleva un alumno mío, en donde pues lo que recogen lo molturan en el mismo tiempo. Es decir, almazaras que tienen una capacidad de producción de 300 o 400 toneladas hora, no tienen tolva, no tienen patio. ¿Por qué? Porque se recoge y se moltura en el mismo acto, lo cual le da una versatilidad y le da una capacidad de producir calidad que nosotros tendremos que ir planteándonos. Y en la comercialización ha de hacerse una apuesta muy firme por la calidad. Después de esto, en la segunda de las partes que teníamos, de las oportunidades, era la reducción de coste a través de pues la actuación sobre cada uno de las técnicas de cultivo y también sobre cada uno de los tipos de olivar que vamos buscando. Yo le daría la palabra a Rafa, si te parece, para que tú empieces a expresar un poco esta reducción de costes, cómo va, y vayamos avanzando en estos temas. Nada, muy buenas tardes. Desde aquí también transmitir un mensaje de apoyo y ánimo a todas aquellas personas que están sufriendo especialmente la enfermedad, el coronavirus, y a todos aquellos que hayan podido perder un amigo, un familiar, pues transmitir nuestras condolencias. Hemos organizado la ponencia o la charla evaluando las distintas oportunidades que nos brinda este momento de crisis. Joaquín anticipaba un poco la realidad. No venimos de una crisis en este momento, sino quizá para nosotros el COVID es una crisis coyuntural, puntual. Sí venimos de una crisis anterior. Esto nos hizo al equipo técnico de IADA, dirigido por Marino, hacer un análisis profundo de cuáles eran los costes que podíamos tener en el olivar. Nosotros, antes de ser técnicos, tener una empresa, una consultoría de asesoramiento, pues somos agricultores. Y todas estas reflexiones que vamos a ir poniendo nosotros ya no las habíamos hecho y habíamos intentado buscar alguna solución. Entonces, os voy a ir intentando explicar un poco los distintos puntos y a las conclusiones que podíamos haber ido llegando. Primero, tendremos que analizar los costes que podemos tener los agricultores españoles dentro del marco de la Unión Europea y la competitividad o competencia que podemos tener con terceros países. Dentro de la Unión Europea, los costes de producción en general, estos son términos muy generales, son prácticamente iguales. No creo que tengamos unos costes muy distintos en España y Portugal. Los inputs son similares, las materias primas, los costes que tienen suelen ser similares. Los costes sociales sí nos pueden dar unas pequeñas diferencias.
puesto que la seguridad social se establece en cada país dentro de la Unión Europea bajo una normativa general, pero sí tiene aplicaciones estatales, incluso autonómicas en el caso español, y podemos tener ese sobrecoste de unos países con respecto a otros. Y luego los costes medioambientales, que como bien decía Marino antes, son unos costes que creemos a ver que lo están llamando, son unos costes verdaderamente importantes porque hemos hecho una gran labor a lo largo del tiempo. Y estos costes más o menos sí son iguales con respecto a los marcos de la Unión Europea. Esto nos hace tener una responsabilidad social corporativa derivada de todos estos marcos de acción dentro de la Unión Europea y nos hace tener una seguridad alimentaria enorme. Y eso sí nos gusta hacer bastante hincapié. Cuando hablamos de los alimentos europeos y el control de calidad que tenemos y el control de seguridad alimentaria que tenemos, nos hace tener productos con no solo de alto valor de calidad alimentario per se, sino detrás hay todo un trabajo hecho con mucha seguridad desde el punto de vista de productos agroquímicos y esto sí nos hace tener una gran diferencia con los terceros países. Lo mismo que los costes a lo mejor sociales o medioambientales son para nosotros un sobrecoste, la diferenciación por esa mayor calidad que nosotros somos capaces de producir también lo es. Abajo pongo una frase que resume un poco que en general los costes se pueden aplicar políticas para reducirlos, pero puede llegar un momento en que no se puedan reducir más y por tanto nos hagan dejar de hacer ciertas labores, lo que puede ir en detrimento de la calidad y la cantidad de fruto que podemos producir. Y dicho esto, vamos a pasar a la siguiente, que es donde podemos ver en la aplicación de las distintas labores culturales que tenemos en el cultivo, dónde podemos ajustarnos, dónde creemos que podemos hacer un esfuerzo de ajuste para poder obtener una reducción de costes. Joaquín, si hay alguna pregunta que queramos ir contestando, no tenemos ningún problema, lo que queráis. ¿De acuerdo? Bueno, ha aparecido una, si queremos, la podemos ver en la matriz DAFO, sobre el tema Sí. de la amenaza, si se podría entender la xylella fastidiosa como una amenaza. Entiendo que, bueno, como cualquier otra patología, pues siempre puede ser una amenaza, ¿no? Por supuesto, está claro que la xylella fastidiosa es una amenaza. Lo que hay que hacer es dedicar dinero a la investigación, estudiar cuáles pueden ser las soluciones. Ya se nos están encontrando soluciones como son variedades resistentes a este patógeno. Pero es una amenaza global, quiero decir, es una amenaza no solamente para España, es una amenaza fundamentalmente para Italia. Y además hay algunos hechos que me parece que son interesantes resaltar. Parece ser que ataca más en zonas más húmedas y que ataca más por los vectores y que ataca más también más en las zonas en las que los cultivos no son tan importantes. Es decir, zonas de altas temperaturas parece que tienen menos influencia, pero de todas formas habrá que buscar variedades resistentes, ya hay algunas, tendremos que seguir en la lucha, tendremos que seguir estudiando, como es natural, cuáles son los vectores, cómo se pueden atacar los vectores, cuál puede ser la solución para la bacteria, etcétera, etcétera. Es decir, esto es, por supuesto, una amenaza, pero una amenaza global. Muy bien, muchas gracias, don Marino. Podemos continuar y seguro que seguirán muchas más dudas. Esperemos. Muy bien. Lo primero para hacer una política de reducción de costes, o como bien decía Marino, intentar hacer las labores de manera que sean con más eficacia, ¿de acuerdo? Lo primero que tendríamos que pensar es tratar al cultivo como una explotación agraria y hacer una especie de presupuesto en el cual año tras año podremos ir modulando este presupuesto, pero que tengamos controlados los gastos y dónde poder influir en ellos. Aquí hemos puesto una serie de ejemplos, podríamos poner algunos más, o incluso si tenéis alguna duda sobre ellos podríamos comentarlo, pero creemos que estos podrían ser los más importantes, puesto que son los que más esfuerzo requieren. El primero, dado que detrás de la recolección viene la poda, ¿cómo podríamos aquilatar ese coste en poda? Pues bien, este año es un claro ejemplo de lo que pasa con la poda. En años que los precios son bajos, el agricultor dice, bueno, vamos a podar menos, vamos a dejar los árboles con más masa foliar y vamos a intentar que la cosecha siguiente sea mejor. ¿Qué nos va a generar esto
En el corto plazo, evidentemente, vamos a tener una mayor formación de árbol y, por tanto, mayor capacidad de formación de fruto. Pero al medio plazo va a generar dientes de sierra. Vamos a tener unas sobreproducciones y vamos a entrar en los ciclos de becería. Con lo cual, si nosotros somos capaces de ajustar muy bien los criterios de poda año tras año a nuestra media de cultivo, no a lo que hagan en general el resto de los agricultores, sino a nuestra propia finca, nosotros vamos a ser capaces de controlar las producciones medias a lo largo del tiempo. Y la experiencia que hemos tenido ha sido bastante positiva en todas las fincas en las que llegamos. Incluso en los años de cosechas bajas se consiguen tener unas cosechas medias incluso superiores a las medias de las medias. Por tanto, es importante este concepto. Y de esta manera también ajustaremos el coste año tras año. Los tratamientos fitosanitarios. Aquí hay un gran bloque que podríamos hablar largo y tendido sobre él, pero podremos hablar de al menos algunos conceptos generales. Primero, evitar los calendarios fijos. En general, la gente detrás de la recolección suele dar un tratamiento de cobre. En muchos casos es eficaz y es necesario aplicarlo, pero en otros muchos casos, a lo mejor según la latitud o la zona donde nos encontremos, estemos hablando, no tiene mucho sentido. Por eso nosotros hablamos siempre de umbrales de tratamiento. La gente que esté relacionada con la agricultura ecológica o con la agricultura en aplicación en producción integrada, la reglamentación propia te exige tener unos controles de las poblaciones, de las plagas y de las enfermedades que podamos tener en el cultivo y a través de la cual seleccionaremos unos umbrales mínimos y máximos para tratar estas plagas y estas enfermedades. Con lo cual, aquilataremos y centraremos mucho más nuestros tratamientos para ser más eficaces a la hora de hacer una aplicación. Y luego, que este tratamiento tenga sentido, es decir, qué materias primas tiene que llevar, qué productos agroquímicos tiene que llevar un tratamiento para que sea efectivo. No valen siempre los mismos productos y no vale aquello de salgo con una cuba, le echo cobre, le echo abono foliar, le echo y le aporto encima un insecticida, por allí pasa una mosca, también controlarla. No tiene mucho sentido porque estamos malgastando, estamos incrementando costes en momentos que realmente no son necesarios y quizás cuando sean necesarios no lo apliquemos. Por tanto, este concepto es muy importante de evaluar y tener controlado. Hoy en día, gracias a Dios, en muchísimas cooperativas hay técnicos, hay asociaciones ecológicas, hay asociaciones en producción integrada, que todos estos técnicos y compañeros son capaces de irnos dirigiendo o ayudando en esta secuencia. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la fertilización, como comprenderéis, estamos hablando de conceptos generales, pero la fertilización no se debe hacer también de manera masiva, sino debemos tener un poco de conocimiento. La bibliografía está bastante bien explicado y hay muchísima bibliografía al respecto de cómo realizar una buena fertilización en todos los cultivos y en concreto en el olivar. Debemos tener en cuenta lo que es la producción del año anterior. La producción del año anterior nos va a cuantificar las exportaciones de nutrientes que ha tenido el cultivo del campo. Y a través de ahí podremos valorar la necesidad que vamos a tener que aportar al cultivo. Evidentemente, esto es una aproximación, es un estudio previo que se puede hacer, pero luego lo vamos a corregir con el análisis foliar en el mes de julio, que es cuando, según la bibliografía, se debe hacer para saber si hemos hecho una buena aportación o tenemos que corregirla, bien por fertirrigación o bien por una aplicación concreta. Parece que estos conceptos no están muy vinculados con la reducción de costes, pero es todo lo contrario. Si nosotros hacemos un buen análisis de las necesidades reales del cultivo y luego sus correcciones a través de los análisis foliares, vamos a comprobar cómo normalmente aportamos mucho más abono del necesario y encima los aportes de abono no se hacen en los momentos críticos o en los momentos más necesarios. Como podremos, como ejemplo, podemos poner el potasio. El potasio es un elemento fundamental en la lipogénesis y si hacemos una aportación de potasio en el mes de marzo, pues la verdad es que no tiene mucho sentido si después en verano no se lo vamos a dar. Con lo cual es racionalizar la actuación de la fertilización y sobre todo los momentos de la aplicación. Podríamos seguir con el estudio del riego. Evidentemente, no todas las fincas están de regadío. Hay muchos tipos de riego, pero podemos poner algunos ejemplos. Las nuevas plantaciones sí llevan unos estudios de riego muy tecnificados y muy controlados. Es decir, la eficacia del riego y su consumo es elevado.
y los costes están bastante bien estudiados. Pero en muchos casos nos enfrentamos a comunidades de regantes hechas en los años 70, en los años 80, incluso en los años 90, donde el concepto de la eficacia del riego o no se pudo tener o no se tuvo con la profundidad que se debería tener. Muchas veces hacemos aportaciones de agua innecesarias y muchas veces hacemos aportaciones de agua excesivas. Podemos poner un ejemplo y para muestra un botón. La zona en la que yo me encuentro, en Baeza, hay muchas comunidades regantes que suelen hacer un riego semanal. Hacen una aportación única una vez a la semana y le dan una dotación de agua que se entiende que va a cubrir las necesidades hídricas del cultivo de esta semana. Esto nos genera muchísimos problemas. El primer problema que nos genera es que el suelo tiene la capacidad de soportar una retención de agua determinada. Todo el agua que demos por encima de esta capacidad, que se denomina técnicamente capacidad de campo, será agua percolada. Por tanto, tendremos un sobrecoste en el agua de riego y en el coste energético que va derivado de ella. Segundo, nos hará un arrastre de nutrientes, con lo cual tendremos una pérdida de los nutrientes y, por tanto, tendremos que hacer ciertas aplicaciones para corregir esta pérdida que hemos tenido. Con lo cual, si veis, la eficacia en el riego es muy, muy importante. Y tercero, nos va a generar un estrés hídrico. Y preguntaremos, ¿cómo vamos a generar un estrés hídrico dando una aportación semanal? Pues muy fácil, por lo que estábamos comentando antes. La capacidad de campo es la retentiva que tiene el suelo de agua que pone a disposición del cultivo. En los primeros días, como le hemos dado una aportación muy grande, el cultivo tiene lo que se llama agua fácilmente utilizable. Tiene una capacidad de agua suficiente para mantenerse. Pero en los últimos días, la disposición de agua en el suelo ha bajado mucho, incluso es nula. Por tanto, en el día 5, en el día 6, incluso en el día 7, hemos generado un estrés hídrico en el cultivo, lo que se va a traducir en un detrimento de la lipogénesis, por tanto los rendimientos seguramente sean menores, y en la calidad del aceite. Está más que demostrado que el riego tiene una influencia bestial en la producción del aceite, en la propia lipogénesis y en la caracterización sensorial, organoléptica y química de los propios aceites obtenidos. Con lo cual, aquí tendríamos una posible política de reducción de costes. ¿Cuándo aplicarla y cómo aplicarla? Y en tercer lugar, en el bloque del riego, creo que hay por ahí alguien de la zona de Levante y Castellón, que es compañero. Hemos comentado muchas veces los problemas que tenemos en los riegos. Él me comentaba que, claro, que en la zona de Levante las aguas son muy superficiales y los costes energéticos de ellos son diminutos. Sin embargo, comparados con los nuestros, evidentemente. Sin embargo, en la zona de Jaén, donde podemos estar en estos momentos, tenemos unos costes energéticos elevadísimos. Hay comunidades regantes impulsando agua desde la cota del río que puede estar en la 250 hasta la 700. Unos costes brutales. Con lo cual, aquí nosotros poco podemos hacer. Pero si lo que hacemos es un buen estudio de cuándo aplicar el agua, en qué momentos críticos podemos aplicar el agua, vamos a tener una reducción de costes generales y, segundo, una mayor eficacia en ese coste. También podríamos lanzar un guante a la administración para que nos ayudara un poco en este input. Pero bueno, eso, como comentaba Maniro, depende más de los estados que de la capacidad técnica que podamos tener. Luego pasaríamos a los temas de recolección. Sí. Sí, aprovechando que estábamos hablando del riego, habían hecho antes una pregunta sobre si el olivar superintensivo en secano es rentable. No sé si tendréis algún tipo de experiencia al respecto y si nos podríais comentar algo de este olivar, de este tipo de olivar. De acuerdo, algunos datos hay. No sé si Marino quiere tomar la palabra. Bueno, vamos a ver. Anteayer hablaba Juan Vilar que no todo es producir y que en algunas zonas del mundo están empezando a ver que la aplicación de riego o que los cultivos muy intensivos están empezando a dar pérdida, es decir, que cuanto más se produce, más se pierde. ¿Qué es lo que sucede con los olivares intensivos? Que no son intensivos, se están yendo a lo que llamamos altas densidades, que son dos cosas diferentes, luego lo veremos un poco. Bueno, realmente lo que ocurre es que el volumen foliar que vamos a tener es menor, la superficie productiva va a ser menor, por tanto las producciones van a ser menores, pero también es verdad que vamos a depender mucho de la climatología. Esto en suelos que tienen capacidad de retención puede ser bastante viable. Lo que sí es verdad es que los costes disminuyen mucho. Está hablando Rafa ahora mismo de lo que cuesta ya
regar y, bueno, por circunscribirme a Baeza, pues es que ya hay algunas comunidades que cobran pues una barbaridad por olivo. Eso al final supone casi un peso que no es posible llevar. Entonces, estos nuevos cultivos, que yo creo que hay que hacerlos con mucho conocimiento de causa, hay que hacer un estudio de suelo, hay que hacer un estudio pluviométrico, hay que hacer un estudio de isoyeta, hay que hacer un estudio, en fin, de tipo de variedades, de resistencia. No es lo mismo un picual, que es muy demandante de agua, o una variedad como el nevadillo azul, que no sufre apenas el de la zona de Baena, que no sufre apenas los estrés hídricos. Es decir, hay que hacer un estudio mucho más global, pero que sí puede ser una solución en determinadas circunstancias. Hablaba de costes y para que nos hagamos una idea, podemos tener costes de 6, 7, 8 euros por olivo en marcos tradicionales de 10x10. O sea, estaríamos hablando de un peso en el coste de explotación total muy elevado. Las comunidades regantes ahora mismo están asumiendo unos costes del 60, 70, incluso más por ciento del total del gasto en recursos energéticos, lo cual es una bestialidad. Se está trabajando en temas fotovoltaicos, se están haciendo proyectos para bombeo solar, pero todo esto va lento y bueno, la administración creo que debería tomar cartas en el asunto para ayudar al sector. Bueno, una vez tratado esto, pues llegaríamos a la fase final, que también representa un coste elevado, que sería la recolección y el transporte. Tenemos que adecuar la recolección a la capacidad que tengamos. Habrá zonas donde tengamos poca mecanización y dependencia máxima de la mano de obra y zonas todo lo contrario. Se ha de adecuar todos estos sistemas para reducir los costes, porque no nos queda más remedio que aquilatar estos costes ante la política o el estado, más que política, el estado de bajos precios que nos encontramos inmersos, ¿de acuerdo? Y luego hablábamos también de los costes medioambientales, que como decíamos antes, todos los países de la Unión Europea tenemos y creo que debemos tener, porque eso sí es una fortaleza de nuestro pequeño sector o del sector oleícola que frente al resto del mundo. Creo que es bastante importante. Metemos ya el concepto de reestructuración y decimos que es una medida a medio plazo. La reestructuración no es algo de hoy para mañana. La reestructuración es algo en ocasiones dramático, en algo costoso, pero creemos que es esencial para la supervivencia de los aceites de oliva en ciertas zonas de, como pueden ser, por no poner siempre Jaén, pero Córdoba, Jaén, Ciudad Real, Toledo. La reestructuración del olivar creemos que va a ser una apuesta firme y de hecho nosotros, como decíamos antes, somos agricultores y en ello estamos. ¿De acuerdo? Intentaremos ahora también contar un poquito el porqué. Voy a hacer referencia a la Asociación Española de Municipios del Olivo. Hizo unos trabajos para nosotros muy importantes y que utilizamos con frecuencia, en el que hizo una segregación de los distintos tipos de cultivo de olivo que hay a lo largo y ancho de España y hizo un análisis de costes de cada uno de ellos. No queremos pormenorizar todo, pero sí para que veamos las diferencias cuantiosas y dónde nos encontramos. Estableció el olivar tradicional no mecanizable, olivar tradicional mecanizable, en secano, en regadío, intensivo en secano y en regadío, y el olivar en seto. Cada uno de ellos tiene unos distintos costes en función de la dependencia de la mano de obra que pueda tener y en función de los inputs que vaya necesitando. Pero para que veamos como conceptos generales que podemos tener costes de producción por encima de los 2 euros, costes de producción por encima de los 3 euros y costes de producción a día de hoy superiores al 1,80 euro en intensivo. Digo superiores porque esta base es del año 2012 y como ahora comentaré, estos precios han subido. Queremos puntualizar que entonces se valoró la recolección del superintensivo en 8 céntimos, creo. Hoy en día, y también podremos hablar ahora un poquito más detenidamente de eso, los costes de recolección en olivares de alta densidad y olivares superintensivos estaríamos rondando los 3 céntimos, con lo cual el coste de producción estaría de un kilo de aceite en superintensivo, podría estar perfectamente rondando el 1,30, actualizado más o menos. Digamos, obteniendo las medias que en su día nos facilitó la Asociación Española de Municipios. ¿Qué es lo que ha pasado del año 2012 al año 2020? Simplemente, todo ha subido. Coyunturalmente, lo único que creo que ha bajado ha sido el gasoil por la situación puntual que tenemos del COVID-19. Pero ha subido la mano de obra y los seguros sociales, hasta en un 30% en algunos casos. Ha subido el diésel, aunque excepcionalmente ahora esté más bajo.
La electricidad, hemos comentado antes, en las comunidades regantes cada vez son mucho más costosas. En los productos agroquímicos, todas las materias primas nitrogenadas, etcétera, han subido, lo cual nos hace que todos los costes que veníamos viendo anteriormente han sido elevados. Por contra, ¿qué ha pasado? Desde entonces la reducción de las subvenciones y de la PAC está siendo paulatinamente cada vez mayor. Esto nos genera un marco cada vez más complicado. Los costes suben y los posibles ingresos extraordinarios como las subvenciones bajan. Hemos de decir también favorablemente que si nos apuntamos a agriculturas medioambientales, como puede ser la ecológica o puede ser la agricultura en producción integrada, nos dan cierta ayuda, mantenimiento de cubiertas vegetales, etcétera, que nos dejan un poquito más de soltura, pero tampoco son los caminos, entendemos, a hacer un olivar rentable y sostenible. Muchas veces hemos oído, y el otro día el profesor Vilar dio buena parte de ello, plantaciones a nivel mundial, países emergentes, todo lo que está. Pero hablamos de competencia de terceros países, pero nosotros mismos, los propios españoles o los propios ibéricos, si nos podemos llamar así, los portugueses están plantando, los castellanos manchegos, los extremeños, en Jaén se están haciendo nuevas plantaciones. Es decir, cierta parte del sector se ha movilizado para hacer estas nuevas plantaciones y basar la reconversión en el futuro del olivar. Creemos que no todos los olivares son reconvertibles. En la provincia de Jaén hay muchísimas zonas y voy a hacer mención a un cliente que siempre lo menciono porque para mí es un ejemplo. Son unos clientes de una cooperativa en Sierra de Segura que ellos optaron por el ecológico, un cultivo que ellos son capaces de molturar el 100% en su cooperativa y que el 100% lo venden envasado como virgen extra. Hay años puntuales que necesitan comprar aceite a terceros para poder comercializarlo, con lo cual estamos hablando que hay caminos, pero hay que hacer un sacrificio por parte de todos los agricultores. Y hay otras zonas donde no nos quedará más remedio que apuntarnos a la reconversión. Aquí lo que vamos a ir viendo, no me quiero detener mucho, el tipo de cultivo, pues los costes que tiene, pues en un olivar tradicional estamos hablando por encima de los 2 euros si es mecanizable y por encima de 3 euros si no es mecanizable. Un olivar intensivo hasta 300 árboles por hectárea, pues estaríamos hablando de los precios actuales, unos 70, unos 80, con facilidad. Entender que aquí se pone que tenemos producciones entre 5.000 y 10.000 kilos por hectárea. Las de 5.000 tienen más costes porcentuales o por kilo que las de 10.000, pero esto lo da la producción de cada año. Olivar en seto, este dato lo estudió bien y fijaros que aunque se mantiene el coste que ya decimos que es un poquito menor, pero podríamos estar hablando de 1,30 € o por ahí que todavía podrían sobrevivir. El ingreso sí, con los datos que ha aportado Marino antes, ¿no? El ingreso que es esta franja roja que marcamos en vertical, podríamos establecerlo este año, por desgracia, en torno a 1,80 €, 1,90 €. Fijaros que ninguno de los olivares tradicionales, solo con el ingreso, es capaz de mantenerse y, sin embargo, los intensivos y superintensivos sí son capaces de tener algo de beneficio. La segunda raya vertical, que sería la verde, sería el efecto que tiene la subvención. Esta subvención está basada en el año 2012, cuando un kilo de aceite podía llegar a tener hasta 1 € de subvención, si lo hacemos por hectárea, aquellas famosas superficies de 900, incluso 1.000 € por hectárea. Todo esto está decreciendo, con lo cual la franja del beneficio cada vez es más corta. Esto nos lleva a lo que estamos hablando, al estudio de estas nuevas plantaciones y la reconversión. Y aquí primero daré yo unas pequeñas pinceladas y luego compartiremos con Marino todos estos conceptos. Si queréis que comentemos algo de lo anterior, se comenta, Joaquín, y si no, seguimos para adelante. Sí, Rafa, entonces, visto estos estudios, ¿cuál podría ser el olivar más óptimo, hablando en nivel general, ¿no? ¿Cuál podría ser el que más rentable podría ser? Perfecto. Pues evidentemente el tradicional va a pasar unos años muy, muy complicados. De hecho, ya lo está pasando, cualquier agricultor lo sabe. Hasta hace pocos meses hemos estado saliendo a la calle con nuestros tractores a manifestarnos. O sea, no hemos descubierto nada con estos datos, pero sí por lo menos lo hemos reflejado. Dentro de lo intensivo y hasta los superintensivos, y en el centro tendríamos los de alta densidad, aunque ahora explicaremos un poco las características especiales de cada uno, las ventajas y los inconvenientes, porque todos los tienen. Hay que hacer un análisis de rentabilidad por cada finca y por cada zona, pero nosotros hemos encontrado un equilibrio entre lo intensivo y los superintensivos, que es la alta densidad,
lo cual la Universidad de Córdoba ha hecho un trabajo muy importante, los IFAPAs relacionados a la olivicultura, Jaén y Córdoba también, y los números parece que son bastante acertados en el equilibrio que hemos de encontrar entre las ventajas e inconvenientes que ahora iremos manifestando. No sé si, Marino, ¿quieres puntualizar algo o ahora? Bueno, como vamos a entrar ya en más materia, yo creo que con la exposición que hemos hecho de ventajas e inconvenientes, porque a mí no me gusta satanizar a nadie, ni, no sé, el endiosar tampoco a nadie. Las soluciones no son únicas, las soluciones son múltiples, depende del suelo, depende del clima, depende del riego, depende de las variedades, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido, que me parece que es razonable, ponerle ventajas e inconvenientes. Lo primero que he hecho ha sido, cuando yo daba clase en la Universidad de Jaén, del tema de nuevas plantaciones, pues he sacado esto. ¿Qué pretendemos con las nuevas plantaciones? Pues crear un sistema productivo que nos dé la máxima producción que es capaz del medio. Esto es fundamental. Y el medio tenemos que estudiarlo, y se estudia, no quiero entretenerme porque sería una clase de 4 horas. El medio va en función del suelo, del clima, de la disponibilidad de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, no todo es igual. Segundo, acortar el periodo improductivo de la plantación, es decir, disminuir el plazo de recuperación de la inversión. Esto es fundamental en cualquier inversión. Reducir los costes de producción al mínimo, mecanizando todo lo que se pueda. Es fundamental la conservación del medio productivo. Ahí estamos en lo que hemos hablado de qué tipo de pesticidas tenemos que utilizar, cómo debemos utilizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo debemos de introducir pues estos abonados que decimos que proceden del compostaje, que son aportación de materia orgánica. Desafortunadamente los suelos andaluces y en general los suelos del olivar están muy perdidos, y sobre todo incrementar los ingresos por la extensión de productos de alta calidad. Esta es nuestra idea. Y por tanto, entramos pues primero en las primeras plantaciones intensivas, que no son tan nuevas, hablar de la nueva olivicultura. Bueno, de las primeras que se hizo en Jaén la hicimos en mi casa. Yo todavía tenía pelo, es decir, se hizo en el año 67, es decir, que no son tan nuevas. Eran unas plantaciones que entonces hablamos de los 200 árboles por hectárea. Bien, se hicieron muchos estudios, lo entonces se llamaba el Centro de Investigación y Desarrollo Agrario de Córdoba, los compañeros de ahí, y estuvimos viendo pues una serie de ventajas e inconvenientes. ¿Qué ventajas tiene una plantación que podemos llamar una plantación intensiva? Hablamos hasta 350 árboles. Ahora veréis algunas fotografías. Tenemos un incremento de producción, lógicamente, frente al olivar tradicional. Nosotros tenemos en una de las fincas nuestras, propiedad de la familia, tenemos intensivo, tenemos tradicional y tenemos tradicional modificado por el plan de reconversión del 73. El incremento de producción es notable. Una cuestión muy importante, se puede disponer de cualquier variedad que se adapte al medio, lógicamente, y que sea interesante desde el punto de vista de calidad, de resistencia a condiciones adversas, a plagas y enfermedades, etc. Facilita mucho las labores culturales, la duración de la plantación no es limitada, tenemos un buen control de enfermedades criptogámicas que nos está apareciendo ahora en otros tipos de cultivos, tiene una excelente iluminación, un escalonamiento en la recolección, y si tenemos puestas distintas variedades que lo que van a hacer es escalonarlos la maduración y por tanto la recolección. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues claramente, esto es una plantación, como estamos hablando de todos los países del mundo, es una plantación que hice yo la foto en Australia. Bueno, pues tienen más dependencia de mano de obra, está claro. La recolección está limitada, no podemos coger una cantidad muy importante diaria, tenemos que tener entonces unos medios enormes, y tenemos una demora en la entrada de producción relativamente importante y por tanto una recuperación de la inversión larga. Siguiente, si quieres, Rafa, pues las nuevas plantaciones, porque estas las estamos haciendo ahora y tú te estás ocupando más que yo, porque a mí ya me quieren jubilar, no lo logran, pero bueno, en la finca estamos haciendo reconversión hacia las plantaciones que llamamos de alta densidad. Ahora yo con uno de los compañeros, que además he visto que ha entrado, con Juan Caballero, enorme agrónomo y además conocedor de todo esto, decía, bueno, es que ¿qué son alta densidad? Bueno, son 450, 500, 800, no, me da igual. Es decir, es todo aquello que tiene una alta densidad sin llegar a ser un olivar absolutamente denso. Es decir, todavía se mantiene la estructura de árbol. Ahí lo tenéis y, pues si quieres, Rafa, empieza
a ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Bueno, en primer lugar, podemos decir que el olivar de alta densidad nace como una solución alternativa al cultivo intensivo y al cultivo de alta densidad, de superintensivo. Nace la alta densidad. Como decíamos antes, no en todos los medios se va a desarrollar igual el cultivo. No es lo mismo que tengamos un intensivo en Jaén, a tener un intensivo en Cataluña, a tener un superintensivo en Cataluña o tenerlo en Sevilla, o en Portugal, o en Marruecos o en cualquier otra parte del mundo. Cada cultivo se desarrolla de una manera y presenta estas ventajas y estos inconvenientes particulares en cada ocasión, ¿no? Entonces, nace este modelo de plantación, la vemos bastante interesante, tiene una serie de ventajas que vamos a ir describiendo, que es el incremento importante de la producción con respecto al tradicional. Si tú te vas a plantear hacer reconversión del olivar tradicional, que podemos estar hablando de media entre 3.000 y 5 o 6.000 kilos por hectárea, dependiendo de la zona, dependiendo del marco de plantación, etcétera, pues aquí podríamos estar hablando de media de producción rondando los 10 y 11.000 kilos y 12.000 kilos por hectárea y año. Tenemos experiencia en ello y realmente se mantiene. Mejora de la eficiencia en la recolección. Mecanización integral de cosecha. Ya hay empresas, aquí en la fotografía hay una, pero no es la única, que han hecho equipos integrales para recolectar este tipo de plantación. Se puede plantar cualquier variedad. ¿Por qué? Porque es respetuoso con el porte propio de cada variedad. Sin embargo, a lo mejor en un intensivo estamos desaprovechando espacio y en un superintensivo nos falta para el buen desarrollo o comportamiento de cada variedad. Aquí, por los marcos de plantación en los que se establecen, se puede desarrollar casi cualquiera. Acortamiento del periodo improductivo. Si hacemos una plantación intensiva que tiene 200 árboles o 250 árboles por hectárea y nos vamos a una plantación de 700 800, a igualdad de condiciones va a tardar casi la mitad del tiempo en la introducción y, por tanto, la recuperación del plazo de la inversión va a ser mucho menor. Y el incremento notable de obtener frutos adecuados para la calidad. La mecanización es el mayor hándicap que tenemos en la recolección del olivar tradicional, incluso en algunos intensivos. Cada vez es más difícil encontrar mano de obra. No solo en España, podemos poner ejemplos de otras regiones del mundo que se están encontrando con el mismo problema, y tener esa disposición de que una máquina en una jornada de trabajo sea capaz de cogerte 40, 50, 60, 70.000 kilos es una opción bastante elevada. Y si los cogemos en el momento óptimo, los llevaremos a la almazara en óptimas condiciones y obtendremos unos aceites de una calidad bastante óptima desde el punto de vista de calidad sensorial. Es decir, quería intervenir un minuto, porque cuando hemos dicho que la mecanización integral de la cosecha puede ser mecanización integral o mecanización más tradicional, pero con una alta eficiencia. Es decir, yo tengo el ejemplo de una finca que llevamos en Málaga, que además es de mi familia, donde este tipo de plantación, una plantación de 490 árboles por hectárea, cerca de 500 árboles por hectárea, en un día, con una empresa de servicio, se puede coger, y además lo sabemos porque Joaquín también lo conoce, porque la hemos llevado en la aceituna, podemos coger 50, 60.000 kilos en un día sin ningún problema. Es decir, esto nos da la versatilidad de hacerlo a través de estas máquinas, que son máquinas arrastradas, o del sistema tradicional a través de vibradores de tronco, probablemente muy ágiles, como son los buggy, y que nos permiten tener 50, 60, 70.000 kilos. ¿Qué significa eso? Pues significa una capacidad de recolección en 10-12 días que sí nos permite en una finca media de 80-100 hectáreas cogerla en 10-15 días y tenerlo todo como alta gama o como virgen extra. Esta es un poco la idea de estas plantaciones. Si quiere, sigue con los inconvenientes, porque también todo tiene inconvenientes en la vida. Antes de que pasemos a los inconvenientes, a mí me gustaría reseñar que, bueno, una de las grandes ventajas que se están haciendo referencia también en el chat es pues que tiene cualquier tipo de variedad, ¿no? Que se podría plantar por el picuales o cualquier tipo de variedad. Luego la reducción de costes, sobre todo en lo que es la recogida. Nos preguntan qué tipo de marco tendría este tipo de alta densidad y qué volumen de copa tendría este marco de plantación. Bueno, yo te voy a contestar primero a los volúmenes. Vamos a ver, los volúmenes de copa están limitados por el medio, es decir, por lo que es el suelo, el clima y la disponibilidad de agua. Y yo en un suelo bueno, en un suelo que tiene disponibilidad de agua, puedo llegar a los 14.000 metros cúbicos por hectárea sin problema.
Si yo trato de llevar a 14.000 metros cúbicos por hectárea en un suelo que no tiene esa capacidad, lo que voy a hacer es llevar a una situación de estrés continuo. Por tanto, el volumen está muy limitado por las condiciones edafoclimáticas de la plantación. En cuanto a los marcos están siendo muchos. Yo creo que ahí es donde tenemos todavía un poco de, si quieres, bueno, pues de discusión que es sana. Estamos desde los marcos que ya de las antiguas compañías que se dedicaban a las plantaciones superintensivas están diciendo ya, hablando del 5x2, incluso del 6x2, hasta plantaciones de 7x3, es decir, el 7x3, lógicamente, lo que va a ser mecanización integral, le va a ser muy difícil, por no decir imposible, vamos a tener que ir a la tradicional muy eficaz, y si vamos a los 6x2, 5,5x2, 5x2, si podemos utilizar estas máquinas, que son máquinas cabalgantes arrastradas o autopropulsadas, que nos pueden producir pues una recolección integral, que yo creo que también es interesante. Es decir, lo bueno que tiene la alta densidad, en mi modo de ver, es, primero, conservar las variedades. Es decir, no podemos perder los grandes recursos genéticos que tenemos. No podemos limitarnos, y ahora lo veremos en la superintensiva, a 5, 6, 7 u 8 variedades. Daros cuenta que el banco de germoplasma, vuelvo a citar a mi querido amigo Juan Caballero, que lo llevo muchos años, me parece que había sobre 500 registros de entrada pasaportados. Pero es que puede haber 2.000 en el mundo. ¿Vamos a perder toda esa riqueza genética porque no vamos a ir a sota, caballo y rey, que son las que se adaptan? Pues no me parece oportuno. Me parece que debemos de estudiar y debemos de ampliar marcos para que sean capaces de estar cualquier variedad, porque ahora después veremos, y vamos a entrar ya en esa última parte, cuáles son, desde el punto de vista de calidad, que es lo que nos interesa. Estamos luchando por incrementar el precio a base de la calidad. Pues vamos a ver, desde el punto de vista de calidad, nutricional, sensorial, etcétera, etcétera, cómo hay diversidad de variedades que nos pueden producir esas diferencias que nosotros queremos. Desde el punto de vista de almazarero, sí que es verdad que nos tendremos que preparar a estas recogidas tan voluminosas diarias, ¿no? Ya Claro. cada día se recogen más rápido, pero ya Claro. con esto volaría lo que es la cosecha, que al final ayudaría a esa calidad. De hecho, de lo último que quedamos es precisamente eso, porque claro, lógicamente, cualquier reconversión lleva reconversión de todo el sector, del principio hasta el final. Es decir, ahí vamos a tener pues una nueva olivicultura, una nueva labiotecnia. Hay que hacerlo rápido o lento, también va a depender mucho, y de aquí hago un llamamiento a las entidades crediticias, porque lógicamente hacerlo el olivarero, yo lo estoy haciendo, nosotros lo estamos haciendo, con las espaldas solas es muy duro, porque tenemos una serie de años de improductividad que se podía dar una moratoria, el pago de intereses. Es decir, ahí tenemos que ayudar todos para poder hacer una reconversión en condiciones de olivar. Rafael, porque si te parece, sigue con los inconvenientes. Dime. No, que antes de meternos en los inconvenientes, pues el apoyo de la administración podría ser importante. Hay gente que le encanta comparar la olivicultura con la enología, ¿no? Con el mundo del viñedo, y a otra gente que no. Pero bien es cierto, y por referencia familiar, en una finca en Castilla-La Mancha, allí se están dando una serie de subvenciones para arranque y replantación y reestructuración del viñedo, el cual está sirviendo para que muchísimas zonas que estaban con viñedos muy, muy antiguos se estén transformando en olivares, en viñedos modernos, en los cuales pues la capacidad de recolección, la variabilidad de variedades, etcétera, está haciendo que se fije la población también al medio rural. Con lo cual creo que la administración en este campo debería hacer una reflexión en el mundo del olivar, en las zonas en las que estamos pasando una crisis importante, para que nos echen una mano que, como bien decía Marino, a las espaldas de un agricultor suele ser difícil. Bueno, esto como puntualización. Desde el punto de vista de los inconvenientes de las altas densidades, pues que las cosechadoras integrales están en desarrollo. Todos los cultivos los tenemos que adaptar a la maquinaria existente, pero la maquinaria existente también tiene que dar soluciones a los cultivos. Y en ello estamos. Tenemos relación con alguna empresa que hemos trabajado, estamos por lo menos compartiendo las inquietudes, y yo creo que el camino va un poco por aquí, ¿no? Porque no solo los olivareros, los técnicos, hagamos o marquemos nuestras directrices, sino que las empresas vinculadas al sector también se impliquen, que creo que también lo están haciendo, ¿de acuerdo? La adaptación a la mecanización del olivar lo tenemos que hacer a través de podas. Estas podas son muy
técnicas y muy selectivas. No vale cualquier podador, se debe tener los podadores muy formados porque debemos formar un árbol con una estructura determinada. Debe ser un árbol joven, debe ser un árbol, si cabe, bastante vegetativo para que tenga muchas zonas productivas y, por tanto, los podadores no pueden ser podadores al uso tradicional, deben ser podadores con el conocimiento y el concepto bastante claro. Y en esto habrá que trabajar. Y luego la incertidumbre que comentaba Marino sobre los marcos de plantación. Hay distintas tendencias o distintos criterios, pero sí parece ser que el rango se establece entre los 600, 800 árboles por hectárea y ahí hay distintos marcos, ¿de acuerdo? Pero esto sigue siendo la incertidumbre y, por tanto, un inconveniente. Y de estas plantaciones pasaríamos a las superintensivas, que si quieres, Marino, ¿las continúas tú o...? Bueno, me da igual. Yo creo que están claras ya cuáles son sus ventajas. Son producciones elevadas, muy elevadas, una recolección integral que facilita mucho, una reducción del tiempo de improductividad, es decir, al tener cuanto mayor es el número de árboles por hectárea, pues la entrada de producción es mucho más rápida, por tanto se acortan los plazos de recuperación de la inversión y, bueno, pues tiene la adaptación de algunas variedades. ¿Qué inconvenientes podemos tener? Pues es un manejo complejo de la plantación. Y lo decimos porque realmente hemos visto ya algunas plantaciones que nos han llamado en las de los problemas, pues bueno, hay que abordarlos con bastante tecnificación y bastantes conocimientos. Hay un riesgo muy elevado de enfermedades criptogámicas. Recuerdo que el año pasado, comprando aceites en algunas zonas de Portugal, pues para un cliente norteamericano, cuando le hacíamos los residuos, nos aparecían sistemáticamente determinados tipos de fungicidas. ¿Por qué? Porque para controlarlo teníamos que darle una serie de tratamientos que al final nos llevaban a que hubiera residuos de metales pesados y de otros tipos de ¿cómo se llama?, de fungicidas sistémicos que nos pueden llevar si quieres, a depreciar la calidad del aceite. Una cuestión que me parece muy importante es la utilización muy limitada de las variedades. Es decir, podemos utilizar 5, 6, 8, 10, 12 variedades, pero el resto no pueden entrar. Entonces es una pérdida de la riqueza genética que me parece a mí que es un inconveniente de este tipo. Una limitación de la iluminación, aquí a la derecha lo veis claramente, sobre todo como no se haga un tipo de poda muy especializado, por eso digo que el manejo es complejo, tiene que ser muy técnico y unos rendimientos grasos muy bajos. Al final no olvidemos que nosotros tenemos que buscar producción de kilos de aceite por hectárea y valor de ese kilo de aceite. No lo olvidemos nunca, porque si no podemos hablar, yo produzco 18.000 kilos, 16.000 kilos, sí, pero ¿qué rendimiento tiene usted? Pues yo saco un 11% de rendimiento. Bueno, usted está produciendo 1.700 kilos de aceite por hectárea, mientras que con otro puedo producir 12.000 kilos o 10.000 kilos, pero si tengo un 18% estoy produciendo lo mismo. Es decir, estos conceptos deben ir poco a poco entrando. Por tanto, yo creo que en las nuevas plantaciones y reconversión se ha de tener en cuenta, como hemos dicho, el medio agronómico, la validez y su adaptación al medio, variedad y su adaptación al marco de plantación, la calidad de los obras obtenidos es fundamental si estamos apostando por calidad y otros factores como la de obra, declaración, etc. Bueno, esta es si queréis, una diapositiva que comento muy rápido cómo es, de dónde nace todo esto, las plantaciones intensivas, alta densidad, superintensiva, es decir, teniendo el mismo volumen por hectárea, cómo incrementamos la superficie productiva. Al final, lo que produce es la superficie iluminada, la superficie productiva. Y sobre todo hay una transparencia que quería poner aquí que creo que es muy interesante. Esta es una diapositiva, una transparencia, un slide, como dicen ahora, que es muy antigua. Yo creo que hay muchas cosas que en las partes antiguas pues realmente nos producen... ¿Lo puedes pasar a la siguiente, Rafael, por favor? Rafael. Creo que es esta ya, ¿no? No, es la siguiente. La del olivo. Sí, por favor. Eso es. ¿Qué significa? Pues esto es un estudio que hizo don Miguel Ortega Nieto, allá por los años 40, ha llovido un poco, en el que estudió en las distintas zonas del olivo, en función de su iluminación, cuál era el rendimiento bruto y cuál era el peso medio del fruto. Veis que en la parte alta, donde la iluminación es muy buena, teníamos un rendimiento bruto del 26,6, eso es, no me lo toque, y con un peso medio de 3,28. En el exterior, en las partes, que vamos a decir, donde llora el olivo, estamos ya en un 23,7 y un 2,69. Y en el interior estábamos en un 21%, siempre bruto.
Esto hay que quitarle 3 puntos, 3 puntos y medio, nos quedamos un 18, 17 y medio en plantaciones tradicionales. ¿Qué significa? Pues que influye sobre el desarrollo del fruto y la lipogénesis. Pero es que además también influye sobre la composición y la calidad del aceite. Por tanto, debemos de intentar con las plantaciones, con la nueva reconversión de plantaciones, buscar siempre iluminaciones adecuadas, es decir, que nunca falte la iluminación, porque esto es lo que nos va a permitir producir una cantidad de aceite adecuada y además de una calidad fundamental. Y si veis, pues ya entramos en la última parte, que es las variedades. Esto es de mi tesis doctoral, o sea que también tiene ya unos pocos años. El ácido oleico es el ácido graso esencial de los aceites de oliva, es lo que realmente ha hecho que el aceite de oliva sea un producto deseado desde el punto de vista de la salud. Los trabajos hechos por Anderson Casey y Grande-Cobian establecían cómo los ácidos grasos monoinsaturados producían la disminución de las lipoproteínas de baja densidad, es decir, el colesterol malo, subía la lipoproteína de alta densidad, el colesterol bueno. Fijaros que aquí tenemos de variedad picual, que tiene cerca de un 80%, a variedades de abajo, donde podemos tener incluso llegar a variedades que no llegan al 60%. Por tanto, ojo, que no todo es igual, no podemos poner 4 variedades porque hay que estudiar, sino desde este punto de vista, que es calidad nutricional, no va a ser lo mismo. Pero es que además, los fenoles totales hoy día es importantísimo este tema. Es importantísimo. Se consideran que son uno de los compuestos menores más importantes, pues son antioxidantes, incluso hay alguno de ellos, que es el orocantal, que al final es la glicola del ligustrósido, que lo que proporciona es realmente una capacidad antiinflamatoria que es más potente que el propio ibuprofeno. No quiere decir con eso que sea una medicina el olivo. No va por ahí. El aceite no es un medicamento, el aceite es un alimento funcional, que el consumo continuado hace que proteja. Tengo una anécdota que es curiosa de una alumna en Madrid, en un máster que yo doy de nutrición y que me permiten que yo hable, y me dijo la chica en el descanso, me dice, ¿me permite usted que yo diga una experiencia mía? Digo, pues dígamela, era una chica peruana. Dice, pues mire usted, yo vine aquí con una migalgia enorme, me dio un dolor de cabeza terrible. Y mi abuela, que es española, me dijo, tómate todas las mañanas una tostada de aceite de oliva. Al cabo de 15 días, un mes, empezaron a pasarse esas migrañas. Es decir, hubo un efecto de consumo continuado como consecuencia del orocantal, como consecuencia de la glicola del ligustrósido. Es verdad que es un producto que da sensaciones de picante, pero que realmente tenemos en estos polifenoles interesantes. Y aquí también veis 25 variedades, como son muy diferentes y no podemos coger 4 y se acabó, sino que tenemos que coger todas. Voy a pasar, fijaros bien, esto es lo último de una tesis doctoral, donde los compuestos terpénicos, los ácidos titerpénicos y los alcoholes titerpénicos, que tienen unas condiciones y propiedades farmacológicas como antiinflamatorias, antitumorales, antioxidantes, vasodilatadoras, pues resulta que también, dependiendo de las variedades, aquí tenéis un elenco que estudiamos en aquella tesis doctoral junto con el doctor Taforio, pues veis cómo tampoco son iguales. Cada una de las variedades tiene diferencias muy notables. Eso significa que tenemos que elegir la variedad. No podemos permitirnos perder la riqueza genética, porque en la riqueza genética está la variabilidad, están las composiciones y están las calidades nutricionales. Por tanto, concluyendo ya, ¿qué tenemos que buscar en el olivar? O sea, ¿cuál es nuestro resumen? Pues hay que irse a incrementarse los beneficios, si es posible, con la cuenta de resultados, que va por los ingresos que son la producción por el precio al que vamos a pagar. Por eso los aceites de oliva virgen extra de alta calidad, que tienen precios razonables, es por donde hay que ir, y quitarle los costes. ¿Cómo podemos incrementar los ingresos? Pues lógicamente los ingresos se pueden producir quitando labores culturales y reconvirtiendo el olivar. ¿Y cómo se incrementa el precio de aceite de oliva? Incrementando la calidad, incrementando el consumo por comunicación y divulgación y valorizando los subproductos. Es decir, ¿cuál podría ser al final el mensaje? Tenemos que implementar que el aceite de oliva es un producto de altísima calidad nutricional y terapéutica, de altísima calidad desde el punto de vista sensorial, que es miembro de la dieta mediterránea, dejar de banalizarlo, dejar de decir que solamente es una commodity porque no lo es,
o por lo menos lo debemos de considerarlo, incrementar el valor de ese aceite a través de ¿qué? De la formación, información y el reconocimiento, y reducir los costos a través de disminuir todos los gastos desde el punto de vista de cultivo y hacer reconversión de olivar, que estamos en este momento cuando hay una crisis fuerte donde salen las oportunidades para poder hacerlo todo esto. Bien, nosotros no queremos seguir porque, claro, esto es un tema que podríamos estar aquí hablando 10 días, pero yo creo que con esto ya hemos dado unas pinceladas suficientes como para que se haga una reflexión por parte de todos y sepamos qué soluciones hay, qué salidas hay, que lo que hay que ponerse en mano de la obra. Muy bien, Joaquín, pues hasta aquí llegamos. Sí, don Marino, sí que es verdad que con el tema de reconversión yo creo que es uno de los temas que más nos ocupan hoy a todos, y la verdad que, bueno, no es una cuestión fácil. Y aquí hay dos cuestiones que nos dicen sobre el tema del minifundio que tenemos en la provincia de Jaén, ¿no? Sí. ¿Cuál sería esa extensión viable para poder hacer una reconversión? Y también nos han hablado del tema del agua, ¿no? De esa gestión pública del agua, que muchas veces nos puede limitar o llevar al traste una reconversión por parte de ese olivar, ¿no? Bien, pues contesto la primera y contesto la segunda. La primera me la he planteado muchas veces, además he hablado con algunas personas que tienen responsabilidad en las cooperativas, y esto hay que hacer un esfuerzo comunitario. Vamos a ver, hay ya una serie de cooperativas que hacen todas las labores en común. La hay en Sevilla, la hay en todo el Levante. Es decir, esto hay que hacer una apuesta de reconversión por parte de las cooperativas, porque no se puede reconvertir una parcela de 2 hectáreas o una parcela de media hectárea. Eso no tiene sentido ninguno. Es decir, hay que hacer una reconversión a través de polígonos y parcelas, de manera que se ponga de acuerdo a la gente y que se haga una reestructuración de una zona determinada, que luego, como no va a poder tener la maquinaria correspondiente, sea la propia cooperativa la que preste los servicios, o la propia almazara, de manera que prestando esos servicios haga igual que se hace en el naranjo. Si el naranjo se vende la fruta en el árbol. Es la industria la que se encarga de recolectarla y la que se encarga de transportarla y de procesarla. ¿Qué ventajas tendríamos con eso? Primero, poder abordar esta reconversión, que uno a uno sería imposible. Segundo, que se organice también la industria, bien sea la industria almacenera o cooperativa, para poder ello, a través de un escalonamiento de variedades, poder tener aceites de muy buena calidad produciendo y recolectando durante un tiempo relativamente prolongado. Podríamos por poner un ejemplo, variedad, la empeltre. La empeltre en mes de septiembre en Jaén está ya madura, está cayendo. Y sin embargo, la hojiblanca podemos llegar hasta el mes de noviembre, mitad de noviembre. Es decir, al final tenemos medio septiembre, tenemos octubre, tenemos noviembre y tenemos casi primero de diciembre. Tenemos 3 meses y medio, que es una campaña normal antigua. Es decir, todo esto se tiene que hacer con un cambio estructural. El cambio estructural hay que ir a empresas de servicio, hay que ir hacia una nueva olivicultura, pero también hay que ir hacia una nueva layotecnia. Como bien decías tú, Joaquín, va a haber que adaptar la almazara. Si yo te traigo cada hora 200 toneladas, tú tienes que tener capacidad de 200 toneladas. No podemos estar ya almacenando, que las tolvas es uno de los puntos, ¿sabes?, donde se quiebra la calidad, es producción inmediata. Creo que hay solución. Hay que hacer reflexiones. Es difícil, no es fácil, pero sí es verdad que tenemos una oportunidad de oro de hacer estas transformaciones. La segunda parte me decías el agua. Por lo que nosotros hemos visto, como al final el volumen de árbol no se incrementa notablemente, es decir, de una plantación intensiva a una plantación de alta densidad, los volúmenes son muy similares, las necesidades de agua no son mucho mayores. No son mucho mayores. Es verdad que ya se hablaba en plantaciones intensivas de hablar en vez de 1.500 metros cúbicos por hectárea, 2.000 metros cúbicos por hectárea, y eso es lo que nos tendría que ayudar la administración. Daros cuenta que un cultivo como el arroz se lleva 10-12.000 metros cúbicos por hectárea, un cultivo como el maíz 12.000 metros cúbicos por hectárea, y el valor añadido, tanto social como del punto de vista de producción, es muy bajo. Es decir, ahí tendríamos que llegar a un acuerdo, lógicamente, con las propias administración para poder hacer una reconversión en condiciones. Nos comentaban también qué durabilidad... Si quieres, Joaquín, una puntualización sobre eso, Totalmente. aparte de lo que ha comentado Marino del riego, sería la gestión real del agua. Es decir, al final, la dotación que tengamos por parte de la administración serán 1.500, serán 2.500, pero ahí enlazo con lo que antes decía en la transparencia, ¿no?
en qué momentos es crítico el agua para el cultivo, qué dotaciones tenemos que darle en esos momentos críticos, porque lo que no podría o no tendría mucho sentido es que a estas plantaciones intensivas de alta densidad o superintensivas les diéramos dotaciones altísimas en primavera y en los momentos críticos de la lipogénesis nos quedáramos sin agua. Entonces, esa gestión, ese estudio profundo de qué necesidades tiene el cultivo, la variedad en el medio en el que esté, es muy importante hacerlo para poder hacer un buen equilibrio y una buena gestión de ese recurso del agua. Muy bien, también nos planteaban antes la durabilidad que podría tener un olivar súper intensivo, si es para toda la vida o... Bueno, un olivar superintensivo parece que hay dudas, es decir, es muy importante la forma en la que se ejecute todas las labores técnicas, es decir, cómo se tecnifique, cómo se lleve. He dicho que el cultivo es más complejo. Es verdad que hemos tenido, bueno, pues algunos ejemplos en los que cuando han pasado 12, 14 años han tenido problemas, sobre todo en la poda. Hoy día yo creo que mucho de eso está resuelto. Mucho de eso está resuelto porque ya se están aplicando técnicas adecuadas a los volúmenes. Es más fácil en una plantación de alta densidad. Insisto, porque la experiencia es la madre de la ciencia. Yo tengo una plantación que es del año 94, es decir, que ya, pues ya tiene unos pocos años. Y pues tiene ya 26 años, sigue produciendo 11.000 y pico kilos por hectárea. La media de los últimos 5 años son 11.000 y pico kilos por hectárea. Lo que hay que hacer, lógicamente, es una poda mucho más restrictiva, mucho más técnica, una aplicación de todos y cada uno de los inputs mucho más cuidada. Es decir, se tecnifica mucho el cultivo, pero 20 y tantos años, 26 años, está perfectamente productiva para seguir otros 20 años, porque se le puede controlar perfectamente, se puede controlar perfectamente los volúmenes y las superficies manteniéndolo fresco. Quizás las plantaciones superintensivas pueden tener algunos problemas añadidos, como es la lignificación de las propias ramas, pero bueno, también tienen soluciones técnicas. Es quizá un poco más difícil, por eso nosotros estamos apostando mucho por las plantaciones de alta densidad, porque nos parece que es una solución intermedia que nos va a dar incremento de producción, que vamos a tener una capacidad mayor de control y que al final nos va a dar una perdurabilidad más alta en este tipo de plantaciones. ¿Tenemos datos de los costes de recolección de ese tipo de marco de alta densidad? Sí, bueno, tenemos, depende si es, ¿cómo se llama? Recolección integral o no. Recolección integral están haciendo ofertas de 200 euros por hectárea. Es decir, si tenemos 10.000 kilos, pues ya sabéis, 2 céntimos por kilo de aceituna. En los otros, en la experiencia propia que yo tengo, se coge una cantidad de kilos muy alta, y estamos, en los últimos 4 o 5 años, estamos sobre unos costes de 4, 5, 6 céntimos por kilo de aceituna. Es decir, que también en los alta densidad cogidos con empresas de servicio donde les es muy rentable porque cogen mucha aceituna, pues se ajustan bastante y concretamente la finca esta de Málaga pues nos hacen mi cuñado siempre me habla de pesetas, de 8 o 9 pesetas por kilo de aceituna. Bueno, pues traduciéndolo estamos hablando de 4 o 5 céntimos, 6 céntimos por kilo de fruto. Es decir, son sobre todo más que el coste, que sí que es importante, sobre todo es la oportunidad. Yo el 3 de diciembre he acabado totalmente toda la recolección en esa finca. Todo es alta gama o virgen extra. No produce ni 1 kilo de virgen ni produce 1 kilo de lampante. Claro, esto es un concepto diferente, porque ahí el valor añadido sí existe. Sí, una reducción de costes con una mejora de calidad. ¿Perdón? Dime. Una reducción de costes con una mejora de calidad. Claro, que son los parámetros que hemos incidido desde el principio. En todos estos días, los 3 días de seminario que llevamos, se habla mucho de la promoción, de la labor de la interprofesional, de buscar nuevos mercados, de buscar nuevos consumidores. Yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo, ¿no? Aparte de lo que podamos hacer nosotros en nuestra mano como agricultores que somos la gran mayoría, de esa reducción de costes y esa mejora de la calidad, pero también esa promoción tiene que ir de la mano, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa es que el que estemos de acuerdo en los fines no quiere decir que a lo mejor estemos de acuerdo en los medios. Es decir, vamos a ver. El dato que nos dio el otro día Juan Viera a mí me preocupó mucho. Es decir, ¿estamos siendo eficientes? ¿Estamos siendo eficaces? Pues parece que no. Si se incrementa un 22% el consumo de grasa y solamente somos capaces de captar un 2%, una de dos.
o no estamos haciendo las campañas adecuadas, o no las estamos haciendo en los momentos adecuados, o no estamos dedicando lo suficiente dinero, algún problema hay. Pero realmente nosotros con nuestro producto, con todas las ventajas que tenemos, con todas las fortalezas, deberemos de ser mucho más incisivos para que este incremento se produzca. Realmente hay un hecho que yo creo que recoge bastante bien cuando son eficaces las campañas y cuando se dedica tiempo, dinero y persistencia. Hubo un tiempo en el Consejo Agrícola Internacional, yo entonces estaba como miembro de la delegación española, en la que se dedicó bastante dinero, bastantes recursos a la promoción del aceite de oliva por muchos países. Recuerdo fundamentalmente todo lo que se hizo en Japón. Es verdad que se achacó, que si el que lo hacía no era amigo. Bueno, yo en esas cosas no entro. Lo que sí sé es que hubo un incremento notabilísimo del consumo en Japón. Eso quiere decirse que se puede hacer. A lo mejor lo que hay que estudiar y reestructurarse es qué se está haciendo, cómo se está haciendo, y con una crítica constructiva decir, señores, tenemos que ir por otro camino porque tenemos que ser más eficaces. Y esa eficacia es la que nos va a llevar a incrementos. Daros cuenta que se ha incrementado. No hace mucho se consumían en el mundo 1.500.000 toneladas. Hoy estamos en torno a los 3 millones de toneladas. Se ha duplicado el consumo. Luego, hay capacidad. Suponemos el 2%, no más. Tenemos una de las fortalezas es que tenemos capacidad de incrementar. Tenemos que hacer el esfuerzo correspondiente. ¿Quién? Pues a quien corresponda, de las maneras que corresponda, y siendo muy permeable a las críticas cuando no se obtienen los resultados adecuados. Sí, sobre todo hacía alusión Juan Vilar de esa gente joven que, bueno, que no consumimos todo el aceite que deberíamos, ¿no? Que es sobre todo ese público que es algo más mayor, de avanzada edad, pero el joven es el que tiene un poco abandonado ese consumo de esta mejor grasa claro. del mundo, ¿no? Claro. Yo siempre cuento una anécdota que refleja muy bien todo esto. Cuando yo era crío, tendría 7 o 8 años, estaba en un colegio de Madrid, de los curas, grande, un colegio famoso, a 2.000 y pico alumnos, y un buen día, en el recreo, estábamos en el patio de los menores, apareció un camión de rojo con un brebaje que nos dieron a todos los chiquillos, los pusieron en fila, los curas, y nos daban aquel brebaje. Os aseguro que el 80%, por no decir que el 100%, escupíamos aquello. Aquello no nos gustaba. Era un sabor dulzón, un sabor no sé qué, para ti, para tal. Al día siguiente otra vez el camión. A la semana todavía el camión. A los 15 días dijeron, si quieren ustedes comprar Coca-Cola, se van al bar. Es decir, es una forma de fidelizar el consumo. Yo sí sé que críos pequeños tengo, lo que pasa es que no puedo poner porque no tenemos tiempo, pero tengo un vídeo perfecto de un sobrino mío con año y medio metiendo la mano en el aceite de oliva virgen, esta, por cierto, vuestro, y chupándose la mano. Es decir, tenemos que, lógicamente, incidir sobre los futuros consumidores. Si no, sí que estamos perdidos. ¿Cuántas labores se está haciendo de formación, de información, de inducción al consumo en los escolares, que es fundamental para ser los consumidores del mañana? Claro que hay que hacer muchas campañas. Yo creo que hay que ser un poco imaginativos, hay que trabajar un poco y, bueno, en los recursos económicos que aportamos, yo como olivarero aporto bastantes recursos, yo tengo que exigir que sean eficaces. Y desde luego, en la infancia y la juventud es fundamental, porque si no, dentro de 20 años no tendremos consumidores. Hay bastantes preguntas y preocupación, entre comillas, del olivar de montaña. ¿Qué se podría hacer con ese olivar de pendiente o montaña? Yo creo que lo expresó bien Juan. Es decir, si nosotros intentamos, a través de las subvenciones directas, hacer rentable, una de dos, o incumplimos cuál fue la filosofía del FEOGA. El FEOGA, no olvidemos que era un fondo de orientación y un fondo de garantía. Es decir, un cerealista del norte de Francia cobra mucha más subvención que un cerealista de Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque sus ingresos eran muy altos, tenía gran producción y lo que se le aseguraba era la rentabilidad. Si esto cambia de concepto, bien. Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Subirle a uno? ¿Bajarle a otro? Vamos a hacer rentables, para que sea rentable un olivar de montaña, un olivar no mecanizable, hay que hacer unos esfuerzos enormes. Yo creo que hay otras alternativas. La diversificación, hay una alternativa de asentamiento de población rural, hay una alternativa de protección del medio, otras alternativas muy grandes en las que se le pueden dar ayudas, se le pueden establecer
y que siempre puede haber también gente que esté dispuesta a pagar más por un kilo de aceite producir esa zona, que está protegiendo el medio, que está protegiendo la zona de sierra, que está evitando la despoblación. Ahora mismo la España vacía, bueno, dediquen a esos recursos para que esta gente pueda, con unos precios que sean los que va a marcar el mercado, porque si no estamos en un mercado globalizado y eso va a ser pan para hoy, hambre para mañana, pero sí a través de esos otros recursos que se le puede implementar puedan ser rentables para continuar con su labor. Otra fuente de ingresos que han hablado también, y yo ahí soy fiel, totalmente convencido, del tema del aprovechamiento de los subproductos, ¿no? De lo que es la poda, de lo que es el orujillo, lo que es el hueso de aceituna. Yo creo que ahí también se puede hacer bastante. Es otra fuente de ingresos que al final redundará en el olivar y en las explotaciones olivareras, ¿no? Claro, como lo hemos dicho nosotros antes. Es decir, Rafa, tú que llevas más ese tema. No, simplemente que ayer me llamó la atención que, bueno, porque al final el día a día del trabajo te hace tener contacto con mucha gente y me decían que en un pueblo de Jaén, no quiero decir el nombre, un colegio iba a quitar una caldera de hueso. Con lo cual, a mí me sorprendía esta noticia. Es decir, en vez de la administración está fomentando el consumo de la materia prima que tenemos, porque eso ya es una materia prima que tenemos en nuestra industria, rara es la almazara de Jaén que no tiene una deshuesadora. Que estemos quitando las calderas, creo que la administración debe hacer una reflexión de que debemos ser autosuficientes en muchos conceptos y entre ellos en el tema de las calderas, de la biomasa. Nos han puesto en ciertos proyectos, como bien sabéis, o por lo menos tú sabes, Joaquín, que nos dedicamos también a la redacción de proyectos industriales, nos ha llegado la administración a poner problemas por instalar una caldera de hueso en un término municipal de Andalucía. O sea, es que no tiene mucho sentido. O apostamos de verdad por valorizar estos subproductos, que lo estamos haciendo vuestra empresa, otras empresas como las vuestras, nosotros como consultores, e implementamos estos servicios o verdaderamente es que nos estamos haciendo nosotros el propio daño desde el punto de vista de la administración. Pero además es que hay Desde una luego. cosa que es curiosa, y lo decía Manuel Parra. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos de esta energía renovable y de este aprovechamiento de sus productos? Que no se puede exportar. Es decir, tú no puedes mandar un camión de lujo a 400 kilómetros porque pierde toda la rentabilidad. Es decir, es un aprovechamiento in situ y eso da valor añadido localizado y eso da mayor trabajo localizado. Y además, os lo aseguro, yo cuando terminé la carrera me hicieron hacer un trabajo sobre cuál era la materia orgánica de nuestro suelo. Entonces estaba en el 1,5 en mi finca. Hoy está en 0,5, 0,4. Es decir, la aplicación de los compostajes no solamente el aporte de nutrientes, es el aporte de materia orgánica en la modificación de las estructuras, es una mayor absorción de nutrientes que viene. Es decir, ahí tenemos un valor extraordinario y eso hay que valorizarlo y hay que valorizarlo de manera que al final ¿a quién va a repercutir? Sobre el precio de la aceituna y sobre el olivarero. Es decir, vamos a hacerlo más rentable. Dejémonos de cosas extrañas que hay que modificar, que hay que poner sistemas en las calderas de manera que tengamos que poner filtros. Muy bien, no sé lo que hay que hacer, pero nunca perdamos un producto renovable como es, en este caso, el hueso, o un producto renovable como son los compostajes una vez preparados. Eso sí, bien preparados y por gente que tenga conocimiento, que no todo lo tiene. Así es. Sí, la verdad que poca biomasa tan excelente hay como es el orujillo y como el hueso de aceituna. Y como bien decís, eso se tiene que consumir en la zona. Nosotros somos demandantes de energía eléctrica, ¿no? Y cuánta energía eléctrica se podía crear con ese orujillo y con ese hueso de aceituna que sería, pues redundaría principalmente y directamente a esa España vaciada y que tanta falta hace ese empleo, ¿no? en nuestra zona. No sé si por ir terminando nos podíais hablar un poco de ese ensayo de compost que estamos haciendo conjuntamente, pues bueno, un poco esa importancia de lo que decimos, ¿no? De ese suelos que están pobres, que son bastante inertes, ¿no? Y que se le podría aplicar este tipo de compost que son bastante interesantes, ¿no? He visto antes también una pregunta por ahí, porque lo tengo aquí en la segunda pantalla, y hacían o preguntaban que qué opinión nos merecían las cubiertas vegetales. Si te doy la mano en lo del compostaje, que bueno, para la información de todos los asistentes, justo con el grupo Oleícola Jaén, en su planta de Violán,
En la Carolina, pues se lleva realizando compostaje de orujillo y de orujo húmedo durante hace 2 o 3 años que empezamos. Tenemos fincas ya con dichas aportaciones y los resultados son muy satisfactorios. El compost que se obtiene del orujillo y del orujo es un compost bastante equilibrado, con una relación carbono-nitrógeno, aunque este tema lo lleva más nuestra compañera Antonia Fernández, que es doctora en ciencias químicas, pero bueno, con una analítica bastante compleja y equilibrada. Y en los suelos donde lo hemos aportado, lo que hemos visto es una mejora de las cubiertas vegetales. Nosotros somos fieles defensores de las cubiertas vegetales bien gestionadas y bien llevadas. En los suelos desnudos las escorrentías están haciendo grandes estragos y, sin embargo, estas cubiertas vegetales que hacemos con un control mecánico, por supuesto, cuando puedan entrar en competencia con el cultivo, haremos desbroce, junto con el compostaje se le está dando una estructura al suelo muy valorada por nuestra parte. Todavía no hemos hecho ninguna analítica concreta del suelo. Sabes que hicimos una inicial, todavía no hemos repetido. Creemos que debemos darle un poco de tiempo, pero por lo menos el control visual ha sido muy positivo. Sí, así visualmente se ve magníficamente ese suelo. Esas correntías ya no se producen como se podían producir antes. Y bueno, y cuando ves la hierba crecer precisamente en ese compost, pues la verdad que dice, aquí hay vida, ¿no? Aquí es verdad. Totalmente. Que... Se ven lombrices, se ve una variedad vegetal importante, que no se nos olvide que las cubiertas vegetales son reserva de entomofauna positiva, es decir, aquellos insectos que controlan a lo mejor plagas y enfermedades que podemos tener. Colaboramos con ciertos técnicos y nos decían que en una de las fincas que nosotros controlamos la incidencia del price es mucho menor que en las fincas limítrofes. Y este técnico nos decía que la única explicación que le encuentra es a la gran cubierta vegetal que se ha desarrollado. O sea, que tenemos la certeza que la cubierta vegetal es algo que debemos valorar y controlar. Y por tanto, con el uso y el aporte de materia orgánica a través del compost de orujillo y orujo, estamos teniendo unos resultados muy satisfactorios. Así es. Nos dice nuestro amigo común Manuel Parras, que lo estoy viendo por aquí, la pérdida de consumo que se ha perdido entre España, Grecia e Italia, que hemos dejado de consumir unas 500.000 toneladas. Eso se podría reconducir, ¿no?, a esa promoción y a ese enfoque de que la gente joven consumamos aceite de oliva. No sé si tenéis algo que comentar también al respecto. Pues absolutamente de acuerdo con Manolo, llevamos ya muchos años juntos y estamos absolutamente de acuerdo, pero hay que hacer campañas, hay que hacer inversiones, porque yo digo que inversión no es un gasto, es una inversión para al final que pues la gente joven se acostumbre a tomar este tipo de aceite. Y sí aseguro una cosa, el que comienza con un buen aceite, un virgen extra en condiciones, os aseguro que se fideliza enormemente. Y la mejor fidelización es que se acostumbre a los sabores que siempre recordamos. Tengo una anécdota, yo ya soy hombre mayor y por eso tengo muchas anécdotas. Tengo un hermano pequeño, magistrado, ya no es tan pequeño, y cuando llega a Jaén, huele el alpechín fermentado y dice, qué bien huele a mi tierra. Es decir, son los olores y los sabores de tu infancia. Si nosotros somos capaces de que capten esos olores y sabores propios de la aceite de oliva virgen extra, que son por otro lado extraordinarios, tendremos fidelizado a un consumidor a futuro. Está claro. Así es. Bueno, pues yo me tiraría aquí hablando toda la tarde, pero bueno, tampoco se trata de cansar a nadie. La verdad que la participación ha sido tremenda, han sido más de 300 participantes, se han mantenido ahí atentos a la pantalla, muchísimas preguntas, gente de todo el mundo. La verdad que es de agradecer, ¿no? Era de lo que se trataba, de que pasáramos un buen rato, de que habláramos de lo nuestro, de lo que nos importa y de lo que nos gusta y de lo que vivimos. Al final yo creo que el olivar es una forma de vida y hay que sentirse orgulloso de ello. Hay que ocuparse y más que preocuparse, ¿no? Aunque las situaciones pues nunca habrán sido fáciles, ¿no? Don Marino, usted que tiene mucho más edad que todos nosotros, pues nunca habrá sido fácil este sector y que siempre ha habido retos y siempre ha habido esas oportunidades que hemos empezado a hablar, ¿no? Recordemos en el año 73 con el famoso Ullastre, cuando se hizo la primera reconversión de olivar y cuando se arrancaron la mayoría de los olivares de Écija, de Sevilla, que hoy son olivares de una estructura mucho mejor, olivares intensivos. Por tanto, siempre que hay un problema hay al final una oportunidad, pero se arrancaron 100.000 hectáreas de olivar porque no eran rentables. Siempre ha habido crisis
y lo que hay que hacer es adaptarse a las crisis teniendo iniciativa y teniendo el coraje de hacer las transformaciones correspondientes para poder subsistir. Eso es lo que hay que hacer. Así es. Pues nada, pues un placer de haber estado reunidos, aunque haya sido virtualmente. Esperemos que muy pronto nos podamos ver, nos podamos abrazar, tanto con vosotros como con todo el mundo. Y sobre todo, pues bueno, que este mal sueño que estamos teniendo con el COVID-19, pues que termine pronto, que despertemos, que volvamos a nuestra normalidad, a nuestros quehaceres, a nuestras labores que tenemos que ir haciendo en el campo y fuera de él, y que nada, que salga todo positivamente para todos. Pues muchísimas gracias a vosotros por la deferencia que tenéis con nosotros. Pues muchas gracias, Joaquín, y a todo el Grupo Oleícola Jaén y a todos los panelistas que han estado atentos durante toda la tarde. Esperemos que hayamos dado algunos datos interesantes y que la tarde, pues bueno, haya sido fructífera para todos. Un abrazo. Seguro que sí. Un abrazo y dejamos el vídeo de la Fundación del Resumen como broche final a este seminario y mañana volveremos con Manuel Rascón a que nos hablen, pues bueno, de cómo se trata este tema del COVID, que sí que es verdad que los empresarios pues, pueden tener pues, bueno, algunas inquietudes lógicas, porque después de esta crisis sanitaria, pues la verdad que luego será difícil de situarnos, pero bueno, teniendo todo a mano y estando con grandes expertos, todo se llevará de la mejor manera. Así que muy buenas tardes y nos vemos mañana. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.